Siguiendo con esta serie de ansiedad, depresión y enfermedades mentales, debo decir que en la enfermedad mental hay un componente psicoespiritual, pero también genético. Entiendo que en muchas iglesias espiritualizan la enfermedad mental y, bueno, se cae en el error de minimizar las recomendaciones médicas del paciente. Cuando un paciente va por primera vez, un paciente con ansiedad, depresión, va por primera vez a un psicólogo o a un psiquiatra, lo primero que hace el psiquiatra es revisar su pasado, porque por lo general los conflictos de los adultos, los conflictos que arrastramos los adultos, nacen en nuestro pasado, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, inclusive desde el mismo vientre de nuestra madre. Por eso el salmista decía: en pecado me concibió mi madre. Ahora bien, sobre el tema, el componente genético, así como en el alcoholismo está demostrado que hay una composición genética, una influencia genética, de igual manera en el tema de las enfermedades mentales no podemos, desvalorar este elemento. Ahora bien, la Biblia también habla de maldiciones generacionales. Si quisiéramos espiritualizar el tema genético, ahí los cristianos tendríamos razón, porque eso tiene que ver con las maldiciones generacionales que están en la Biblia. Creo que en el libro de Deuteronomio habla eso. Ahora bien, cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo y le ha entregado la vida, hemos hecho una declaración pública ante Dios, ante testigos, empieza en nosotros el nuevo nacimiento. Y por eso dice la palabra que lo que nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y una de las cosas que hacemos los cristianos cuando aceptamos a Jesús es que creemos por fe que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo por la humanidad, pero lo hizo de forma personal, por mí, por Edén, por Juana, por Petro, por Julián, por María. Jesús llevó en la cruz mis iniquidades y por su llaga fuimos curados, cita Isaías capítulo 53. Entonces sí, lo humano, basta declararnos humanos, basta tener conciencia de seres biológicos humanos para entender de que la enfermedad es la consecuencia del pecado original de Adán. Y por eso dice la Biblia que así como la muerte entró por un hombre llamado Adán, así entró la vida al mundo a través de Cristo. Cristo, el Adán postrero. Ahora, el hecho de que yo haga una declaración pública por Cristo y tenga convicción de pecado y de santidad, no quiere decir que sea inmune a las enfermedades. Y ahí se caen esas tesis de aquellos que siguen la teología de la prosperidad. Pablo decía: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Ahora bien, volviendo al tema de las enfermedades mentales,
decíamos que si lo espiritualizamos, pudiéramos, o mejor dicho, si lo vemos desde un punto de vista biológico, científico, sí hay un componente genético. Lo dije en uno de mis audios. En mi pasado, quizás hace unos 25 años, sufrí de miedo, ansiedad, depresión. Y revisando el árbol genealógico de mi familia, encontré que tuve una tía que hizo crisis depresiva, que tuve un primo, llamarlo primo lejano por parte de mi madre, que también tenía problemas emocionales. Ahora, cita Colosenses capítulo 2, versículo 14, que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Es decir, que todas las consecuencias por yo haberme rebelado contra Dios, Cristo las clavó en la cruz del Calvario, de tal manera que no tienen efecto sobre mí, aun cuando yo sea un pecador, porque ahora Dios me ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora soy más que vencedor, ahora soy hijo amado. Si Dios me cura, sigo siendo hijo amado. Si aún en el camino sufro aún de una enfermedad biológica o mental, aún voy de la mano con mi Rey y Él me da paz y me sostiene en las crisis. Esa es la fe bíblica, hermano. Esa es la fe que sana y que nos sostiene en momentos de enfermedad. Seguiré más adelante con otro capítulo grabado en audio sobre este tema de la fe y las enfermedades mentales. Que Dios les bendiga. Siguiendo con esta serie de ansiedad, depresión y enfermedades mentales, debo decir que en la enfermedad mental hay un componente psicoespiritual, pero también genético. Entiendo que en muchas iglesias espiritualizan la enfermedad mental y, bueno, se cae en el error de minimizar las recomendaciones médicas del paciente. Cuando un paciente va por primera vez, un paciente con ansiedad, depresión, va por primera vez a un psicólogo o a un psiquiatra, lo primero que hace el psiquiatra es revisar su pasado, porque por lo general los conflictos de los adultos, los conflictos que arrastramos los adultos, nacen en nuestro pasado, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, inclusive desde el mismo vientre de nuestra madre. Por eso el salmista decía: en pecado me concibió mi madre. Ahora bien, sobre el tema, el componente genético, así como en el alcoholismo está demostrado que hay una composición genética, una influencia genética, de igual manera en el tema de las enfermedades mentales no podemos, desvalorar este elemento. Ahora bien, la Biblia también habla de maldiciones generacionales. Si quisiéramos espiritualizar el tema genético, ahí los cristianos tendríamos razón, porque eso tiene que ver con las maldiciones generacionales que están en la Biblia. Creo que en el libro de Deuteronomio habla eso. Ahora bien, cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo y le ha entregado la vida, hemos hecho una declaración
pública ante Dios, ante testigos, empieza en nosotros el nuevo nacimiento. Y por eso dice la palabra que lo que nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y una de las cosas que hacemos los cristianos cuando aceptamos a Jesús es que creemos por fe que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo por la humanidad, pero lo hizo de forma personal, por mí, por Edén, por Juana, por Petro, por Julián, por María. Jesús llevó en la cruz mis iniquidades y por su llaga fuimos curados, cita Isaías capítulo 53. Entonces sí, lo humano, basta declararnos humanos, basta tener conciencia de seres biológicos humanos para entender de que la enfermedad es la consecuencia del pecado original de Adán. Y por eso dice la Biblia que así como la muerte entró por un hombre llamado Adán, así entró la vida al mundo a través de Cristo. Cristo, el Adán postrero. Ahora, el hecho de que yo haga una declaración pública por Cristo y tenga convicción de pecado y de santidad, no quiere decir que sea inmune a las enfermedades. Y ahí se caen esas tesis de aquellos que siguen la teología de la prosperidad. Pablo decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Ahora bien, volviendo al tema de las enfermedades mentales, decíamos que si lo espiritualizamos, pudiéramos, o mejor dicho, si lo vemos desde un punto de vista biológico, científico, sí hay un componente genético. Lo dije en uno de mis audios, en mi pasado, quizás hace unos 25 años, sufrí de miedo, ansiedad, depresión. Y revisando el árbol genealógico de mi familia, encontré que tuve una tía que hizo crisis depresiva, que tuve un primo, llamarlo primo lejano por parte de mi madre, que también tenía problemas emocionales. Ahora, cita Colosenses capítulo 2, versículo 14, que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Es decir, que todas las consecuencias por yo haberme rebelado contra Dios, Cristo las clavó en la cruz del Calvario de tal manera que no tienen efecto sobre mí, aun cuando yo sea un pecador. Porque ahora Dios me ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora soy más que vencedor. Ahora soy hijo amado. Si Dios me cura, sigo siendo hijo amado. Si aún en el camino sufro aún de una enfermedad biológica o mental, aún voy de la mano con mi Rey y Él me da paz y me sostiene en las crisis. Esa es la fe bíblica, hermano. Esa es la fe que sana y que nos sostiene en momentos de enfermedad. Seguiré más adelante con otro capítulo grabado en audio sobre este tema de la fe y las enfermedades mentales. Que Dios les bendiga. Siguiendo con esta serie de ansiedad, depresión y enfermedades mentales, debo decir que en la enfermedad mental hay un componente psicoespiritual, pero también genético.
entiendo que en muchas iglesias espiritualizan la enfermedad mental y, bueno, se cae en el error de minimizar las recomendaciones médicas del paciente. Cuando un paciente va por primera vez, un paciente con ansiedad, depresión, va por primera vez a un psicólogo o a un psiquiatra, lo primero que hace el psiquiatra es revisar su pasado, porque por lo general los conflictos de los adultos, los conflictos que arrastramos los adultos, nacen en nuestro pasado, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, inclusive desde el mismo vientre de nuestra madre. Por eso el salmista decía: en pecado me concibió mi madre. Ahora bien, sobre el tema, el componente genético, así como en el alcoholismo está demostrado que hay una composición genética, una influencia genética, de igual manera en el tema de las enfermedades mentales no podemos, desvalorar este elemento. Ahora bien, la Biblia también habla de maldiciones generacionales. Si quisiéramos espiritualizar el tema genético, ahí los cristianos tendríamos razón, porque eso tiene que ver con las maldiciones generacionales que están en la Biblia. Creo que en el libro de Deuteronomio habla eso. Ahora bien, cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo y le ha entregado la vida, hemos hecho una declaración pública ante Dios, ante testigos, empieza en nosotros el nuevo nacimiento. Y por eso dice la palabra que lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y una de las cosas que hacemos los cristianos cuando aceptamos a Jesús es que creemos por fe que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo por la humanidad, pero lo hizo de forma personal, por mí, por Edén, por Juana, por Petro, por Julián, por María. Jesús llevó en la cruz mis iniquidades y por su llaga fuimos curados, cita Isaías capítulo 53. Entonces sí, lo humano, basta declararnos humanos, basta tener conciencia de seres biológicos humanos para entender de que la enfermedad es la consecuencia del pecado original de Adán. Y por eso dice la Biblia que así como la muerte entró por un hombre llamado Adán, así entró la vida al mundo a través de Cristo. Cristo, el Adán postrero. Ahora, el hecho de que yo haga una declaración pública por Cristo y tenga convicción de pecado y de santidad, no quiere decir que sea inmune a las enfermedades. Y ahí se caen esas tesis de aquellos que siguen la teología de la prosperidad. Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? Ahora bien, volviendo al tema de las enfermedades mentales, decíamos que si lo espiritualizamos, pudiéramos, o mejor dicho, si lo vemos desde un punto de vista biológico, científico, sí hay un componente genético. Lo dije en uno de mis audios. En mi pasado, quizás hace unos 25 años, sufrí de miedo, ansiedad, depresión.
Y revisando el árbol genealógico de mi familia, encontré que tuve una tía que hizo crisis depresiva, que tuve un primo, llamarlo primo lejano por parte de mi madre, que también tenía problemas emocionales. Ahora, cita Colosenses capítulo 2, versículo 14, que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Es decir, que todas las consecuencias por yo haberme rebelado contra Dios, Cristo las clavó en la cruz del Calvario, de tal manera que no tienen efecto sobre mí, aun cuando yo sea un pecador. Porque ahora Dios me ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora soy más que vencedor. Ahora soy hijo amado. Si Dios me cura, sigo siendo hijo amado. Si aún en el camino sufro aún de una enfermedad biológica o mental, aún voy de la mano con mi Rey y Él me da paz y me sostiene en las crisis. Esa es la fe bíblica, hermano. Esa es la fe que sana y que nos sostiene en momentos de enfermedad. Seguiré más adelante con otro capítulo grabado en audio sobre este tema de la fe y las enfermedades mentales. Que Dios les bendiga.